Hasta en las guerras hay límites. Peter Maurer. Este pensamiento nos lleva a trabajar cómo se configuró el derecho internacional humanitario y conflictos armados. El día de hoy estará narrando o exponiendo para ustedes Emil Luis Alcalá, perteneciente al Centro Local de Formación de la UNA, la Universidad Nacional Abierta. Estaremos hablando hoy de qué es el derecho internacional humanitario, cuáles son sus objetivos, la planificación en los organismos, quiénes lo aplican y los grandes retos centrales. Hablar de derecho internacional humanitario es hablar de un conjunto de normas que limitan la actuación en la guerra, no solamente de los Estados-naciones, sino de las partes en conflicto. Es decir, esto nace con la búsqueda de proteger a poblaciones que no están participando en la guerra y delimitar con normas nacidas en la Convención de Ginebra de 1949. Esta convención nace por solicitud de la Cruz Roja Internacional. Si bien es cierto, ya existía la Carta de Naciones Unidas con la conformación de los derechos humanos esenciales, no existía una normativa que le decía a los Estados-naciones cómo abordar el tema bélico en función del uso de la fuerza. Los objetivos del derecho internacional humanitario es humanizar los conflictos armados. Esto no en búsqueda de romantizar el conflicto, sino de tener en consideración las poblaciones que pueden ser afectadas en este conflicto, que no solamente es el conflicto entre dos partes armadas, sino que los ataques pueden ocasionar daños directos o indirectos a la población civil y a poblaciones cercanas que no están formando parte del conflicto. Esto en búsqueda de ¿qué? De proteger la vida y la dignidad humana. Esto busca regular los métodos y medios de combate, establecer las normas que permitan la regulación de dónde y cómo combatir. No es que haga un libreto de la guerra, sino que le dice a las partes en conflicto que deben respetarse los derechos humanos esenciales y que debe respetarse la participación o la protección de las personas que están en torno a este conflicto. Esto nos lleva a unos principios básicos. Distinción. La distinción no es más que saber dónde está la población civil y dónde están los grupos armados. Es decir, que permita la planificación, y esto lo vamos a ver ahora en precaución, que permita la planificación del uso de la fuerza en relación a donde estén los grupos armados. Proporcionalidad. La proporcionalidad está determinada que se use la fuerza en tanto sea simétrica en función del grupo de combatientes. Es decir, si hay un grupo de guerrilleros que está armado con fusiles de asalto, sería un tanto ilógico utilizar misiles Tomahawk. Esto le permite a ambas partes combatir en función de su poder armamentístico. Precaución. Esto va dirigido a los ejércitos o a los frentes armados donde deben planificar sus ataques como objetivos militares, no hacia civiles, y evitar el menor daño a la población civil que debe estar a los alrededores o que está alrededor de donde se producen estos conflictos. Antes de seguir hablando, había una pregunta importante que responder. ¿Por qué me interesó este tema? Este tema me interesa porque antes del año 2000 habían alrededor de unos 15 frentes violentos o guerras. Hoy, según la Organización de Naciones Unidas, hay más de 56 frentes de guerra. Aunque en los últimos meses se han detenido 7 guerras de carácter internacional, ha habido una escalada en la conformación de frentes de guerra. He tenido la oportunidad de estar en sitios cercanos a frentes de guerra, como es en el estado Guárico, en Guasdualito, donde trabajaba para una organización internacional y pues se atendían desplazados de un conflicto entre el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC y el ELN. Ahora sí, seguimos con la exposición y en esta oportunidad vamos a hablar de aplicación, organismos y retos actuales. ¿Quiénes
¿Quiénes aplican los derechos internacionales humanitarios? En primer lugar, los Estados-naciones. Recordemos que los Estados-naciones, según el concepto clásico weberiano, no es más que los que administran la violencia y el uso de la fuerza a través de las armas. También las Fuerzas Armadas, esto puede incluir cuerpos de combatientes, milicias o grupos irregulares que estén en contraposición de un Estado. También la Cruz Roja Internacional o la Media Luna Roja, estos se rigen por principios de humanidad, donde busca salvaguardar la dignidad humana, neutralidad porque no toma parte en el conflicto, imparcialidad porque atiende a los heridos o a las personas independientemente del frente del que sea, e independencia porque no sigue la política de un Estado-nación o de un determinado grupo. También es importante mencionar que lo aplican jurisprudencialmente la Corte Internacional. Retos actuales concernientes al derecho internacional humanitario. Existen guerras internas y terrorismo entre algunos Estados-naciones, donde se producen por conflictos internos, ya sean ideológicos, de carácter religioso, que regularmente estos suelen ser por elementos fundamentalistas. La guerra ha cambiado, ya no es el día D, la hora H y el desembarco a Normandía. Hoy la guerra se utiliza con armas tecnológicas. Un ejemplo de esto es el uso de drones. Hoy la guerra se ha configurado para evitar bajas humanas con el uso de tecnologías que permiten disminuir el costo humano. Sin embargo, este uso de tecnología también lleva consigo que no está tomado en cuenta el juicio o el valor humano al ataque de ciertos frentes de guerra. Entonces, por eso es importante el derecho internacional humanitario limitar o poner condiciones para el uso de drones. Desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado es una de las consecuencias. El desplazamiento forzado no es más que el resultado de la salida de su lugar de origen a un lugar de acogida por parte de personas que han sido víctimas indirectas de este conflicto. Esto trae como consecuencia que las personas, al abandonar su lugar de origen, no solamente dejan infraestructura o bienes materiales, hablando de casas, enseres, sino que también dejan atrás elementos como trabajo, es decir, medios de vida y modos de vida. Entonces, los lugares de acogida, a través del derecho internacional humanitario, busca proporcionarle no solamente resguardo y refugio, sino también reinserción en determinado Estado-nación o determinada sociedad. Esto lo hacen organismos de Naciones Unidas. El que tiene el mandato para esto es ACNUR. Podemos concluir que el derecho humanitario protege la humanidad hasta en la guerra. Cumplirlo es deber de todos los países, incluso de los grupos irregulares. Deben tener un marco lógico que permita no hacer daño a poblaciones civiles o poblaciones desarmadas solamente por gusto, o que sean daños colaterales, como se hacen llamar en la mayoría de los frentes armados. Y por último cerramos con: la paz se construye respetando la vida. Y respetar la vida, pues, es disminuir el uso de la violencia para que pueda desarrollarse la sociedad y buscar mecanismos que permitan la solución de los conflictos. Ahí existen mecanismos diplomáticos, mecanismos jurídicos que pueden acabar con los conflictos. Pues hasta aquí la disertación del día de hoy de Derechos Internacionales Humanitarios. Gracias por haber escuchado. Para ustedes habló Emil Luis Alcalá, estudiante del posgrado, la especialización de Derechos Humanos del Centro Local del Estado Sucre. Saludos, gracias.